No sé por qué la sopa de tomate no es tan famosa en México, si la verdad es que es deliciosa y muy fácil de hacer, sobre todo si rostizas y asas los ingredientes y además la acompañas de un sándwich de queso que la verdad le va muy bien. Una sopa que sorprenderá en cualquier temporada. Acompáñame a verla. Preparar esta crema es de lo más sencillo. Para empezar, en un molde con papel para hornear o ligeramente engrasado, vamos a colocar 750 gramos de tomates. Utiliza el que a ti más te guste, el que tengas en casa. Yo esta vez combinaré 500 gramos de tomates cherry, que como ves ya puse en el molde, y 250 gramos o unos 2 a 3 jitomates Roma Saladet cortados en cuartos. Y si tienes tomate bola, bueno, también puedes utilizarlo sin problema. Continuemos con una cebolla, la cual también cortaremos en 4, y aquí mientras la voy colocando te recuerdo que los ingredientes también los encuentras en la cajita de información y al final del video. En fin, vámonos por 2 cabezas de ajos pequeñas a las cuales les debemos cortar solo la parte de arriba, y para dar más sabor pues un pimiento rojo sin semillas e igual cortado en trozos grandes. Y ya solo con esto te imaginarás el gran sabor que tendrá esta sopa de tomate. Pero bueno, ahora nos falta añadir por encima un poco de aceite de oliva, distribuyendo bien para que así todo se cocine perfectamente. Lo mismo con la sal, a que cada uno de nuestros ingredientes tenga algo. Y no puede faltar, por supuesto, la pimienta negra molida al gusto. Ya saben, añadiendo de tal forma que cada uno de nuestros ingredientes tenga un poquito de ella. Por último, mezclamos a combinar todo muy bien, así con nuestras manitas, y de preferencia colocando los ajos, los pimientos, los tomates con la cáscara hacia arriba para que no se quemen por dentro. Listo, llevemos al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados con ventilador activo. Te tomará unos 40-50 minutos. Sin ventilador quizá necesites un poco más de tiempo, pero nada, solo ve revisando. Ya sabes que cada horno es un mundo. A mí llegar a este punto solo me tomó 40 minutos y mira cómo ya está todo bien asadito. Los ajos muy suavecitos, es importante que los revises y si es necesario los metes nuevamente al horno. Y dejamos de enfriar unos minutitos porque todo está muy caliente. Posteriormente le quitamos la piel solo a los tomates Roma y a los pimientos. Incluso si gustas puedes quitarles las semillas a los tomates. Esto ya te lo dejo a tu elección. Y como ya todo estuvo reposando un buen rato y no está tan caliente, pues vamos a ir colocando en la licuadora. Como puedes notar, a los tomates cherry no les quité la piel. La verdad no es necesario. Y mira, así queremos que se vean los ajos, como tipo pastita al aplastarlos. Están bien asaditos y así pues aportan un sabor dulcecito y delicioso a esta sopa de tomate. Ahora opcionalmente agreguemos unos 40-50 gramos de queso crema, de unas 2 a 3 cucharadas. Y yo aquí tengo una cucharadita bien copeteada de pasta de albahaca, así la consigo, pero si tienes hojas de albahaca fresca, bueno, añade unas 5 a 6 hojitas. Y si solo tienes seca para especiar, pues de 1/4 a media cucharadita será suficiente. Ya después de licuar pruebas y ajustas. Vamos con unos 40-50 gramos de queso rallado para derretir y una cucharadita de azúcar para balancear los sabores. Ahora, al ser una sopa no debe quedar tan espesa, así que vamos a vaciar para empezar unos 150 mililitros de caldo o agua, lo que tengas en casa. Al licuar vamos a ir verificando la consistencia y también los sabores. Ya todo bien licuado, vamos por una cucharita y les muestro la consistencia. Aún está bastante espesa. Aprovecho a probar y por ahora se siente bien. No necesita más albahaca. En cuanto a sal, prefiero ajustar más adelante porque, como ves, aún voy a ir añadiendo el caldo hasta que la crema no se vea tan espesa, pero poco a poco para que tampoco nos pasemos de líquidos. Y mientras voy haciendo esto, pues aprovecho para preguntarte cuál es tu sopa favorita para el frío. ¿Te está gustando esta receta? Si es así, te invito a que te suscribas al canal. En fin, vámonos ahora a la estufa y agreguemos un poco de aceite a una olla, seguida por un trozo pequeño de mantequilla de unos 10 a 15 gramos será suficiente. Esperamos a que se derrita y verteremos la crema, que como puedes notar tiene una consistencia muy buena, pero aún le voy a poner un poco más de caldo. En total yo necesité de 350 a 400 mililitros de caldo. Pero bueno, aquí ya es cuestión de gustos. Puedes ponerle un poco más o menos líquidos que yo.
En fin, para dar más sabor yo añadiré un cuarto cucharadita de orégano seco, un cuarto cucharadita de tomillo seco y un cuarto cucharadita de romero seco. La verdad me encanta la combinación de especias y si crees que hace falta pues pones un poquitito más de albahaca. Mezclamos, probamos y aquí yo sentí que le hacía falta sal por lo que puse un cuarto cucharadita y también agregaré un poco de pimienta negra molida. Ya sabes, la cantidad es al gusto. Y listo, calentamos nuestra sopa a temperatura baja sin dejar que hierva por unos minutitos y ya estará perfecta para disfrutar. Y mira la consistencia con la que queda. No está ni súper espesa, pero tampoco está muy ligera. Así ya está como a mí me gusta, por lo que voy a retirar y mientras voy a mostrarles cómo preparar un sándwich perfecto para acompañar. Así que agregamos un trocito pequeño de mantequilla a un sartén y encendemos nuestra estufa a temperatura baja. Mientras tanto vamos a untar un poco de queso crema en 2 rebanadas de pan de caja. Puedes usar también requesón, queso cottage o mayonesa. Seguimos, colocaremos unas 2 rebanadas de algún queso para derretir que a ti te guste, seguido por un poco más de queso rallado igual para derretir. Ya sabes, puedes utilizar tipo chihuahua, gouda, etc. Cubrimos con la otra rebanada de pan y llevamos al sartén. La mantequilla ya se derritió. Vamos a cubrir con la tapita, así se irá derritiendo el queso más rápido y dejaremos a temperatura baja para que así no se queme el pan. Antes de voltear, untemos un poco de mantequilla en la otra rebanada de pan y entonces volteamos y esperamos a que el queso se haya derretido completamente y el pan haya dorado bonito. ¿Viste qué sencillo fue? Solo es tener un poco de paciencia porque debe ser a temperatura bajita. Y pues nada, solo nos queda servir nuestra deliciosa sopa de tomate bien calientita para este frío. Por encima, para decorar, puedes ponerle un poquitito de crema líquida para cocinar, ya sea media crema o alguna otra que tengas en casa. Y un poco de albahaca seca o cebollín seco, lo que más te guste. ¿A poco no se antoja con este clima? Sobre todo acompañada de este sándwich de queso. Bien doradito, tostadito y con mucho queso. Perfecto para sumergir un poco en la cremita y así disfrutar aún más. Y hablando de la cremita, a mí me encantó la consistencia con la que quedó, pero ya sabes que tú puedes ponerle un poquitito más o menos caldo o agua que yo, pero ya sabes poquito a poquito hasta obtener la consistencia que a ti te guste. Y bueno, pues eso es todo. Espero que esta sopa de tomate sea de tu agrado. Aprovecho también para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. ¿Qué te parece si nos vemos en la próxima receta? Hasta luego.